Buenos días, televidentes amigos en todo el Ecuador. Buenos días, Diana. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos televidentes, bienvenidos a este espacio de entrevista de Telediario Primera Impresión. Nuestros temas e invitados de hoy en Primera Impresión. Más allá de la consulta popular del 4 de febrero, la preocupación se centra en la economía. No solo en la economía del país, sino en la economía de las personas, de las familias y en las perspectivas de su calidad de vida. Para hablar de ello, comenzaremos esta mañana con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Adicionalmente, tendremos un diálogo con Polibio Córdoba, director de Sedatos, las empresas encuestadoras, las investigadoras de opinión ya han hecho públicos algunos datos relacionados con la consulta popular y también con la evaluación que hacen los ciudadanos acerca de la actuación de las principales figuras de la política nacional. Ese será el tema con Polibio Córdoba. Y estaremos también conversando con la señora Alexandra Córdoba, madre de David Romo, protagonista de un caso que mantiene conmovida a la opinión pública nacional. Así que estos son los temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. No se vayan, sigan con nosotros. La Noche Amarilla. Porque gana Barcelona. Este 27 de enero, desde las 18 horas, vive el debut del ídolo con Kaká. Nadie más te trae la Noche Amarilla. Vívela solo por DirecTV. Fanático. De lunes a viernes, 14 horas y 22 horas. Domingo, 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes, 10 horas. Domingo, 9 horas. Hay personajes que hicieron historia y ahora cuentan su vida. José Gallardo Román. Tengo una vida intensa con mi esposa, mis hijos. Toti Rodríguez. Los artistas en general no nos gusta retirarnos. Yo por lo menos no pienso, mientras tenga salud, vida. Marco Antonio Aguirre Ceballos. Tengo proyectos, siempre he estado trabajando. Esa justamente es mi mayor preocupación y dedicación. Los personajes que hicieron historia nos cuentan su vida en ¿Qué pasó con? Sábados, 18 horas. Cuentan que una vez en la plaza cívica de Pimampiro, labios gruesos y morados atacaron la nave española hundiéndola a cañonazos. La hermosa doncella que se bañaba en lo que hoy es la ribera del río Paute. Antiguas leyendas, hermosos paisajes y mucha aventura. Acompaña a Christian Norris a descubrir la magia y fantasía detrás de estas historias. Rodando Ecuador, leyendas. Todos los domingos, 19 horas. Desde el inicio de este año se han producido una serie de eventos y novedades en torno a la economía del país. Cifras que dan cuenta de una cierta recuperación, datos alentadores en torno al empleo y hasta comisiones, grupos autoconvocados de expertos economistas que preparan propuestas y recomendaciones más o menos ortodoxas para proponer al gobierno e incentivar el empleo, controlar el déficit fiscal y reducir la deuda. Veamos un resumen de estos temas antes de iniciar el diálogo con nuestro primer invitado en esta mañana, el ministro Carlos de la Torre. Ecuador volvió a golpear las puertas de los mercados el jueves de la semana pasada para colocar $3.000 millones en bonos para financiar el plan anual de inversiones de este año. La respuesta fue alentadora,
ya que se colocaron a una tasa del 7,7%, la más baja en varios años, gracias a una caída en el riesgo país. Esta emisión se da en momentos en los que la economía da señales de recuperación. Por ejemplo, el desempleo bajó y el subempleo no aumentó. Según el Ministerio de Trabajo, se crearon 174.000 nuevos empleos en zonas urbanas a nivel nacional. Con este escenario, el gobierno espera que la economía crezca en el orden del 2% para este año y el presidente señaló que no habrá un paquetazo económico en el horizonte. Lo que sí habrá es un llamado a la austeridad, que será mediante una reducción del 5 al 10% en el presupuesto del sector público, sin afectar a la salud, educación y atención a los más necesitados. Para alcanzar las metas, el país deberá mantener a la baja el déficit fiscal, renegociar contratos petroleros e investigar profundamente su deuda pública. Para esto, el gobierno ha recibido la oferta de ayuda de grupos de economistas, más o menos radicales, con los que sostuvo una charla inicial en la que se lograron varios acuerdos con el fin de atraer la inversión privada y con esto conseguir que ingresen dólares, tan necesarios para apuntalar la dolarización. Clarelo. Muy bien, se acerca la consulta popular y con ella el término, al menos así parece, de un ciclo en el que la principal preocupación del país se centró en la política. La transición entre la década del presidente Correa y la propuesta de renovación institucional planteada en la consulta popular por el presidente Lenín Moreno cerrará su etapa el próximo domingo 4 de febrero. Y todo apunta a que posteriormente el eje predominante de la preocupación pública sea la economía, la del país, pero también la economía personal, la individual, la de las familias. Carlos de la Torre, ministro de Economía, se encuentra hoy en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Señor ministro, el presidente de la República descartó la adopción de medidas de ajuste después de la consulta popular y definió como el gran reto de la economía el recorte del gasto fiscal en el orden no menor del 10%. ¿En qué plazo y en qué áreas piensa cumplir la disposición del presidente? Gracias, Eduardo. Muy buenos días con usted y con los televidentes. Es importante destacar que el manejo de la economía es permanente, es decir, todo el tiempo estamos aplicando diversas herramientas e instrumentos para irla encauzando dentro de la vía correcta. En ese sentido, es importante destacar que existe un problema fiscal que lo estamos resolviendo. Es un problema que lo heredamos, viene de años anteriores, pero que de no resolverse podría ahí sí generar efectos muy negativos en la parte que a todos nos importa, la parte real de la economía, es decir, en última instancia lo que es empleo, lo que es producción. Así que en esa línea hemos considerado que más allá de la reducción que ya se ha establecido en términos presupuestarios, el presupuesto general del Estado del año 2018 ya contempla una reducción de 1.965 millones de dólares de egresos totales respecto al presupuesto del año anterior. Pero todavía podemos hacer algo más en cuanto a optimizar los recursos públicos y es ahí en donde se inscribe esta siguiente acción que es la de avanzar hacia una reducción todavía mayor de ciertos gastos ya desde los ministerios que serán definidos en términos de las necesidades de la operación de cada uno de ellos. Eso sí, sin afectar de ninguna manera las prestaciones en términos de educación, de salud, de seguridad y todas las prestaciones sociales que se están entregando en este momento. Pero, ministro, siempre se ha dicho, no solo hay que gastar menos, hay que gastar mejor. Pero esto se diluye en todo el aparato del Estado. Es decir, una cosa es lo que el presidente ordene, lo que usted con la mejor intención diseñe como línea de política, y otra cosa es lo que ocurre más abajo ya en el resto de las estructuras, en la ejecución de los presupuestos. ¿Cómo avanzar en esto? En la calidad del gasto.
Bueno, no es que ese gasto se puede desarrollar con toda la libertad que se pensaría, en el sentido de que podría llevar a ineficiencias estructurales o reiteradas. Para eso nosotros tenemos ya desde hace varios años institucionalizado en el manejo de las finanzas públicas mecanismos de seguimiento para poder hacer una evaluación de la calidad del gasto. Siempre se puede avanzar más, pero no es que no existen los mecanismos para hacer esa evaluación, y permanentemente nosotros estamos mirando cómo se va desempeñando ese gasto, justamente para poder ir aplicando los correctivos en el sentido de que no solo sea menos, sino que cada vez sea mejor. Pero permítame insistir sobre el tema. De alguna manera, también hay un factor psicológico en esto. El Ecuador vivió 10 años de una bonanza inusitada e irrepetible. ¿En qué medida nos creamos necesidades? Necesidades que ahora ya están establecidas como si fueran verdades inamovibles. ¿En qué medida seguimos gastando como si este fuera todavía el país de los presupuestos de la década pasada? Bueno, es evidente que siempre hay ese factor psicológico, para nosotros es clarísimo, y esto se traduce también en que van surgiendo presiones desde el interior del propio gobierno en el sentido de necesidades de recursos adicionales o de redireccionamiento de recursos presupuestados. Eso es una situación que se da día a día. Pero justamente lo que estamos haciendo ahora también es dar señales muy claras hacia adentro. Nosotros estamos con la claridad y transmitiendo esa claridad de que no tenemos los recursos que quizás hubieron en el pasado, y tenemos que ser ahora mucho más cuidadosos en ese sentido. Esa es una señal muy fuerte que también se está dando en el marco de establecer una reducción de gasto en los ministerios que tendrá que ser adecuada en función de sus propias necesidades. Estamos dando la señal clarísima de que no hay ninguna holgura, no estamos en una economía en la que podamos darnos ningún lujo. En ese sentido creo que también estamos avanzando. Ministro, se proyecta un crecimiento económico para el 2018. En eso coinciden la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. En lo que no coinciden es en la magnitud de este crecimiento. Ahí difieren las perspectivas. ¿Cuáles son las proyecciones que el propio gobierno se plantea para el 2018 y en qué actividades y sectores se sustentaría el crecimiento? Efectivamente, existen diversas mediciones, diversas metodologías, pero claro, las que nosotros realizamos, bueno, el Banco Central del Ecuador realiza, cuentan con más información. ¿Por qué? Porque estamos aquí con nuestras propias mediciones variables, obviamente, bajo metodologías internacionales, y normalmente las que ha proyectado el Banco Central terminan cumpliéndose. Pero ahora hay una situación que es, yo diría, excepcional, pero desde lo positivo. Para el 2017, antes de entrar en el crecimiento del 2018, para el 2017, en principio se preveía una tasa de crecimiento pequeñita pero positiva. Pero los datos que ya tenemos ahora, ya que ha cerrado el año 2017, dan cuenta que nuestras estimaciones estuvieron por debajo de lo que va a ser la realidad. 2017 terminará con un crecimiento muy cercano al 3%. Eso es buena noticia. ¿Por qué? Porque el 2018 va a arrancar o arrancó desde una posición mejor que la que hubiera sido con una tasa de crecimiento más baja. Pero las estimaciones todavía podríamos decir conservadoras que tenemos para 2018 van en el orden de un crecimiento de un 2%. Pero con ese 3 o con ese impulso de 2017 quizás puedan ser también mejores las de 2018. Esas son las buenas noticias. Estoy hablando de producción física, de más productos agrícolas, manufacturas, servicios que están atendiendo a las necesidades de los ecuatorianos de mucha mejor manera frente a una situación grave que sufrió la economía en 2016, que fue una recesión. ¿Cuáles van a ser los sectores más vigorosos de la economía en medio de esta proyección del año? Ya, más allá de la dinámica normal que ya están adquiriendo algunos sectores que se vieron deprimidos en años anteriores, nuestra apuesta fuerte es a la construcción, por dos vías, claramente. La primera, en el marco de si es que gana el sí en la pregunta relativa a la ley de la plusvalía. En ese sentido, nosotros estaríamos despejando
derrotando muchas expectativas negativas que se generaron alrededor de la construcción y que esto se tradujo en resultados negativos de ese sector en los últimos años. Así que con esto se generaría un espacio positivo para que pueda impulsarse de forma adecuada. Pero también tenemos el gran proyecto del gobierno de Casa para Todos, que implica la construcción masiva de vivienda popular, que definitivamente va a apuntalar a este sector en la medida que es uno de los sectores que más dinámica generan en la economía ecuatoriana, porque son altos generadores de empleo y también es un sector que insume gran cantidad de componente nacional. Si no es un sector que se desarrolla a través de importaciones, sino a través de insumir productos nacionales, lo que genera... Y generar empleo, ¿no? Exactamente, el empleo es fundamental. Y esto lo que produce son cadenas hacia adentro, o las cadenas que tiene hacia adentro de la economía van dinamizando también otras actividades relacionadas. Eso es muy importante con la construcción. Ministro, al mismo tiempo que se considera la reducción del gasto público, se habla también del incremento de la inversión pública, sobre todo en el 2018, lo afirmó el presidente en la entrevista del pasado domingo. ¿Será este el destino, al menos de buena parte de los 3.000 millones de dólares obtenidos por el Ecuador en su última emisión de bonos soberanos? Ya. Por definición y por normativa, el financiamiento siempre se lo dirige a inversión, es decir, aquí no se puede utilizar recursos de financiamiento para gasto corriente. Pero también es importante entender cómo estamos manejando la estrategia de la inversión pública. Hay que entender que ya hemos culminado como país una fase en la que esta inversión fue muy fuerte en grandes obras de infraestructura. Ahí están los proyectos hidroeléctricos, la red vial, etcétera. Pero ya no estamos en una situación de poder seguir invirtiendo en esa medida, considerando que la inversión pública ha sido uno de los motores o quizás el principal motor de la economía en los años anteriores y no podemos hacer una transición de golpe para que sean otros espacios los que empujen a la economía. Entonces, en esa medida, la inversión pública o direccionada desde el sector público va a ser importante, pero ahora nos hemos abierto a la participación privada en construcción de nuevas vías, de infraestructura para generación hidroeléctrica, etcétera, a través del concepto que se llama alianzas público-privadas. ¿Eso qué quiere decir? Un menor esfuerzo desde la caja fiscal, pero esa diferencia será cubierta con inversión privada bajo modelos que van a permitir que el sector privado sea un partícipe activo en estos grandes espacios de desarrollo de la economía ecuatoriana. Dentro de los planes de inversión se contempla lo que será necesario para poner en operación las 640 obras de las que se habló, obras mal construidas, obras parcialmente financiadas, etcétera. Bueno, efectivamente, parte de esa inversión justo va para esas obras. Se ha presupuestado para 2018 un monto en la medida de que no podemos quedarnos con obras inconclusas porque no tienen ninguna utilidad. Más allá de los problemas legales que ya han tenido, los problemas en el desarrollo mismo de las obras, lo que les sirve a los ecuatorianos es la obra concluida y en ese sentido estamos trabajando. Se ha dicho, señor ministro, que el endeudamiento externo no es para el Ecuador un camino de largo aliento. ¿Cuánto más en tiempo y en montos considera usted que puede el Ecuador apelar al crédito externo? A ver, aquí tenemos que entender que no hay país en el mundo que no acuda a financiamiento interno y externo. Esta es una regla, podríamos decirlo así. Así que todos los países del mundo siempre estarán buscando financiamiento y ese también es el caso del Ecuador. Si no existiera financiamiento, los estados no podrían invertir en el desarrollo económico y social de los pueblos y no habríamos alcanzado a nivel global los niveles que tenemos en la actualidad en términos de ese desarrollo. Así que siempre vamos a tener que acudir a financiamiento. Ahora, ¿cómo se acude a ese financiamiento? ¿En qué condiciones? Ahí es donde están las diferencias. Si ese financiamiento se lo alcanza siempre de forma responsable, en términos adecuados a cómo opera la economía, para que su repago pueda hacerse en términos normales, sin afectar el desempeño del resto de la economía, ese financiamiento será siempre positivo. ¿Y hasta dónde, señor ministro? Porque la ley ecuatoriana fija un techo. Bueno, es que ahí viene justamente cómo opera el financiamiento. Si el financiamiento
financiamiento logra generar ese desarrollo, la economía también crece. Y ese techo está estableciendo una relación entre deuda y Producto Interno Bruto. Si logramos que el Producto Interno Bruto empiece a crecer cada vez más rápido y esa velocidad sea mayor que el financiamiento, este indicador va a ir bajando. Y eso es lo que estamos procurando hacer con el ejercicio económico en la actualidad. Permítame volver sobre el tema de la reactivación productiva del país. Usted ya anticipa que una de las apuestas será el sector de la construcción, sobre todo en el campo de la construcción de vivienda o vivienda social, viviendas masivas. La pregunta es, ¿a qué otros sectores va a apostar? Bueno, en definitiva, no hay una definición exacta de qué sectores, porque en realidad lo que nos interesa es que toda la economía vaya desarrollándose. Lo que podríamos indicar más allá de sectores, pues luego podemos entrar en alguna especificación por ciertas características estructurales. Nosotros también le estamos apostando a las micro y pequeñas empresas. Eso es algo que no se está diciendo, pero con la ley de reactivación económica hemos generado un conjunto de incentivos muy fuertes para que este espacio del sector privado, que es el generador del 70% del empleo del sector privado, pueda desarrollarse de forma adecuada, porque ha sido un sector vulnerable, es un sector que no ha tenido un oxígeno para poder ampliar su actividad, siendo tremendamente importante en la economía. Ahora, dentro de ese espacio ya, ¿qué sectores económicos, qué actividades económicas exactamente podrán desarrollarse? Bueno, hay varias, pero nuestra expectativa, nuestra esperanza es que sean aquellas que principalmente están orientadas también hacia el sector externo. ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental en una economía dolarizada que el ingreso de las divisas sea mayor que el egreso. Entonces, toda actividad exportadora va a ser positiva, y también hay un conjunto de incentivos que apuntalan a los sectores que generan producción de exportación, sin desmerecer a los otros tampoco. Entonces, es una combinación de varios elementos que apuntan a favorecer a un espacio importante del sector privado y principalmente el que nos puede generar empleo en primer lugar y divisas como uno de los factores para poder fortalecer la dolarización. Para concluir el diálogo, ministro, un signo del gobierno del presidente Lenín Moreno ha sido la apertura al diálogo. Ha recibido a varios actores de opinión, entre ellos el llamado Foro de Economía y Finanzas. ¿Qué saca usted en limpio luego del primer contacto mantenido con este grupo? ¿Y cuáles son las recomendaciones que considera aplicables? Es importante tener en cuenta que como gobierno tenemos un proyecto político muy claro y también un proyecto económico vinculado al proyecto político, en el cual los seres humanos y avanzar en que los ecuatorianos cada vez vivamos mejor es hacia donde apuntamos. Entonces, en ese sentido está claro por dónde estamos desarrollando nuestros esfuerzos en materia económica, pero siempre son bienvenidas todas las propuestas que puedan venir de absolutamente todos los sectores. No podemos limitarnos a dialogar con uno o con otro sector, sino que estamos abiertos a que este diálogo sea general con todos quienes compartan la preocupación que nosotros tenemos en función del manejo económico y puedan darnos insumos, pero estos insumos tienen que ser insumos efectivos. No podemos limitarnos simplemente a ideas generales en las que quizás todos vamos a estar de acuerdo, sino que lo que realmente sería de utilidad son propuestas, los cómo. ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Estamos de acuerdo en que hay que reducir el gasto fiscal. Nosotros estamos ya implementando acciones muy concretas, pero si es que hay otras, díganos cómo. Entonces, en ese sentido, el diálogo siempre estará abierto, es un diálogo permanente, pero lo que nosotros buscamos es dialogar, debatir, analizar propuestas concretas. No estamos acá para seguir discutiendo en el marco de lluvias de ideas. Eso es algo muy importante, pero igual siempre estamos abiertos a recibir las propuestas y discutirlas. Desde otras corrientes y concepciones de pensamiento han aparecido también otras recomendaciones, por ejemplo, las de un grupo de expertos del Instituto de Altos Estudios Nacionales y un grupo de economistas liderados por el economista Pablo Dávalos. ¿Piensa escuchar y considerar también estas ideas
para alimentar las políticas económicas del país? Claro que sí, puedo adelantar que ya se están preparando reuniones en las siguientes semanas iguales a la que mantuvimos con este primer grupo de los economistas del Foro Económico y Financiero, para escucharles en los mismos términos, en el mismo espacio, y nosotros también poder tomar nota, porque la ciudadanía tiene que tener la seguridad de que si es que nosotros recibimos insumos que nos permiten mejorar nuestra acción, nosotros lo haremos inmediatamente. Ese es un compromiso que tenemos y por eso es esta apertura. Gracias, señor ministro, por aceptar la invitación a Primera Impresión. Avanza la campaña hacia la consulta popular y los ciudadanos van formando sus opiniones acerca de las 7 preguntas incluidas en esta consulta. Regresaremos con los últimos datos de CEDATOS a través de su director, Polibio Córdoba, quien nos informará esta mañana. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, explica sobre el funcionamiento del dinero electrónico como método de pago y el estado de las cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre del 2017, frente a los medios. Esta noche, 20:30. Los mejores carnavales del Ecuador se viven en Colta. Disfruta de la fiesta mayor de los Puruáes. Ven al Pauca Raimi Pregón, Culta Tucushka, danzas nacionales e internacionales. Presentación de los mejores artistas, toros, parapentes, coches de madera, rodeo criollo, turismo y gastronomía, y del 26 de enero al 21 de marzo. Te invita la Alcaldía de Colta. Autorización número 0423, CNE 2018. El telégrafo se renueva con un nuevo diseño y muchas novedades para mantenerte informado. Un resumen de noticias claro y concreto, con la información más completa del día. La sección deportiva Fanático se amplía para traer los acontecimientos más importantes del mundo del deporte. Los protagonistas de la noticia tienen un espacio en el personaje de la semana. El Telégrafo, el diario de la gente. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. La fuerza, la voluntad, el esfuerzo y las experiencias de mujeres en el fútbol. Show Gol. Lo mejor del fútbol femenino. Sábados, 14:30. En el próximo programa de Autores en Vivo. Autores en Vivo. Este jueves 22:30. Continuamos en esta mañana de Primera Impresión. Polibio Córdoba es nuestro próximo invitado. Avanza la campaña para la consulta popular y las firmas dedicadas a investigar la opinión ciudadana ofrecen últimos datos sobre lo que piensan las personas acerca de las preguntas incluidas en la consulta popular. Pero también evalúan el desempeño del presidente de la República, del expresidente Rafael Correa y la concesión de la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange. Hoy conoceremos los números de CEDATOS junto a su director, Polibio Córdoba. Buenos días, bienvenido. Con todo gusto, Eduardo. La política nacional, doctor, está dominada por la campaña hacia la consulta popular y el expresidente Rafael Correa es un protagonista de primera línea, es un protagonista activo en esta campaña. Veamos cómo la ciudadanía consultada evalúa la imagen y credibilidad del presidente.
Vamos a ir con el primer cuadro que hemos preparado sobre la base de los datos que usted ha aportado. La credibilidad en la palabra del expresidente Rafael Correa. Si le cree, no le cree, son las alternativas. En julio de 2017, octubre de 2017 y enero de 2018 hay una curva. Comienza desde julio del 17, ¿verdad? Con un 38% y concluye en enero del 18, la última evaluación, con un 25.4%. Usted da cuenta de una caída en el nivel de credibilidad del expresidente. Sí, el expresidente Correa pues ha sido un activo participante del proceso de la consulta popular desde antes de que se la convoque. Después, cuando él estuvo por acá, y en esta ocasión, pues que ha venido para estar todo un mes participando activamente en lo que se refiere a sugiriendo de que la población vote por el no. Tiene varias razones, pues él menciona sobre todo lo que tiene que ver con la reelección indefinida, con lo que tiene que ver también con la participación del Consejo de Participación Ciudadana y la ley de plusvalía y otros aspectos. Entonces, pues la población, de lo que creía mucho en el presidente Rafael Correa en su palabra, cuando fue mandatario, desde más del 60%, tuvo algunas bajas, 40, 45%, terminó durante su magistratura. Durante su periodo. Sí. Terminó a mayo del año pasado, pues en alrededor de 39%. Vemos de que en octubre de este año, del año 17... Volvamos a ver el cuadro, por favor, pedimos. En octubre del año 17 ya bajó pues a 30.9%. Y ha sido una tendencia, sí, pues bueno, marcar las tendencias, cómo es lo que la población va observando esto. Ahora, ¿en qué medida, doctor Córdoba, la suerte del expresidente Correa en esta materia, en materia de credibilidad, está ligada a la campaña en torno a la consulta está popular? Ligada a la campaña, y también es interesante cuando nosotros le preguntamos a la población, bueno, ¿y usted aprueba o desaprueba la forma de ser, la actitud? Eso es algo que a la población siempre le interesa. Y en cuanto a la actitud del presidente, no sé si lo tengo el dato, pero ¿cómo no? El presidente en julio, por ejemplo, tenía el 34% de aprobación a su forma de actuar, a su forma de ser, cómo trata a las personas, cómo pues él se desenvuelve siempre cuando está ante el público. Y de ese 34% en octubre bajó al 27.3%, como estamos viendo en pantalla, y a enero bajó a 23%. Eso quiere decir que el 77% de la población no aprueba la forma de ser del presidente, sumando... Perdón, digamos, en rigor, quienes desaprueban no son el 77, son el 71. 6, más los que no opinan al respecto, 5.3. Pero si consideramos los que abiertamente aprueban, tenemos que es el 23%. Exactamente. Entonces esto pues da a entender de que la población... luego de que el presidente dejó su posición ejecutiva, pues acá ha tenido una impresión más bien contraria. Esto deja ver también que hay una gran correlación entre lo que es la aprobación al presidente, la credibilidad en su palabra, también con lo que sucede con la convocatoria hecha por el presidente Moreno, ¿no? Que eso, pues no sé si lo podemos ver. Sí, vamos, sin embargo, doctor Córdoba, a pasar al tema de la consulta. Ya. Porque los ciudadanos, muchos ciudadanos afirman no tener todavía información completa acerca del contenido de las preguntas que están incluidas en ella. Y es importante saber qué piensan del proceso mismo. El tema latente es el de la información de las personas acerca de la próxima consulta popular. Veamos el siguiente cuadro, que es muy revelador e interesante. Se le preguntó en qué fecha a las personas, en qué fecha se hará la consulta popular. Sí, es una pregunta muy sencilla y que dice mucho de lo que sucede con
la posición de la población respecto de la consulta. Decía, bueno, pero dígame, usted aprueba, casi 90% de la población aprueba la convocatoria del presidente Moreno a la consulta. Pero dígame, ¿pero cuándo va a ser esa consulta? Entonces tenemos que el 53% de la población sabe que el 4 de febrero va a hacer la consulta. Esto quiere decir pues que una respuesta incorrecta de aproximadamente 47% deja mucho que pensar, porque una pregunta es muy sencilla, ¿cuándo va a ser? Y esto entonces, por ahí ya vamos viendo de que hay necesidad de que la consulta, la campaña, lo que tiene que hacer por lo posible los que están promoviendo sí o el no, es acerca de lo que tiene que enterarse la población. Y eso es un asunto pues que sí es importante analizar. Sin duda. Y compete directamente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Lo siguiente sería la pregunta que se hizo a la población respecto de si aprueba o no que se haya llevado a cabo la convocatoria a consulta popular. Sí, vemos pues que en este caso la aprobación a la convocatoria tiene pues, un 74% de aprobación, que ha ido subiendo desde noviembre del 72, en diciembre 74 y en enero 74%. Esto quiere decir que entonces sí hay una aprobación de parte de la población. Pero también se ha incrementado la desaprobación. Sí, se ha incrementado de 17.9 de 18. Esto ya al calor de la campaña. Tomando en cuenta de que en la pregunta 2, en la pregunta del 12 de, digamos, en la pregunta de enero, ya se tomó en cuenta solamente los que aprueban y desaprueban, que es alrededor de un 26%. Sin más, doctor Córdoba, le pido que revisemos los pronósticos en torno a las 7 preguntas incluidas en la consulta. Veamos qué responden las personas acerca de la primera pregunta, la lucha contra la corrupción. Esta es una pregunta estas preguntas se hacen tanto a los que indicaron que han decidido ya por quién votar, por cómo votar, y a los que no han decidido. Se dice, si este momento usted tuviese que votar, tenga la papeleta más similar a la que va a utilizar frente a las urnas y díganos cómo va a votar. Las personas tienen la oportunidad durante la encuesta, explíquenos, de leer la pregunta. Claro, dese su tiempo, analice de voto y proceda. Correcto. Y vemos que entonces la pregunta 1 tiene un 84%, redondeando, de aprobación, ¿no? Tenemos que la pregunta 2, que la pregunta 1 es sobre la sanción a los funcionarios por actos de corrupción que tendrían inhabilitación política y pérdida de sus bienes, ¿no? Que tiene 84%. La pregunta 2, que tiene que ver con la derogatoria a la ley de reelección indefinida, cuya enmienda fue aprobada en enero del 2015, tiene un 71%, aproximando 70.6%. La pregunta 3, que es el cese inmediato de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, vemos pues que tiene también un 72.8% de voto sí, ¿no? Es similar, evidentemente, un poco más... Poco más de la reelección indefinida. Sí, tiene más... Y luego tenemos la pregunta por no prescripción de los delitos y abusos contra niños, niñas y adolescentes. Este tiene un puntaje de los más altos. Primero es la sanción por la corrupción, 83.9, y la pregunta sobre la no prescripción a los delitos y abusos contra niños tiene el 83.3%. La pregunta sobre prohibición de la minería metálica en áreas protegidas y zonas urbanas tiene un 73.8% de voto sí, ¿no? Y la pregunta 6 de la derogatoria a la ley de plusvalía, que también fue una enmienda del año 2015, tiene 72.3% de aprobación. Y finalmente, pues la protección del Yasuní a través del incremento de zonas intangibles y reducción del área de explotación tiene un 77% de aprobación. Aquí se ve pues de que el voto sí tiene una tendencia de parte de la población, tiene una tendencia mayoritaria, ¿no? Pues vale la pena de que también, que es lo que se ve a través de estas preguntas, de estas respuestas que hace la población. El hecho de que voten por el sí es porque también hay una gran expectativa de la población respecto de lo que va a venir después de la consulta.
La población tiene una gran expectativa por cuanto los problemas que tiene actualmente son problemas que tienen directa relación con la parte económica, con la cuestión del empleo, con lo que lo ha venido a preocupar tanto es ver los problemas de la corrupción. Entonces, quiere ver, bueno, qué se va a dar después de la consulta. ¿En qué medida, doctor Córdoba, está marcada ya la tendencia? ¿O estos números pueden variar en lo que resta de la campaña hacia la consulta? Todo puede suceder. Es muy poco lo que faltan, prácticamente 10 días. La población ya tiene más o menos una tendencia casi marcada, pero pues todo tendría que verse el propio día de la elección. La indecisión es muchas veces la que marca el resultado final. Eso es lo que sucede cuando se hacen estudios. ¿Y se ha medido la indecisión? Sí, se ha medido la indecisión, pues está en este caso en el 35%. No, un 65% de la población dice que ha tomado ya. ¿Diría usted que esto es normal a estas alturas? Está una indecisión más baja de lo que se ha observado en nuestras consultas, sobre todo cuando se tiene que ver con opiniones directamente, con cambios que tienen que hacerse. Pero, como digo, es importante ver que la población tiene una gran expectativa y eso debe considerarse en muy alto grado para quienes hacen la campaña, porque debe explicarse suficientemente. Si hay un alto desconocimiento en este momento, no tiene que ser solamente vote sí o vote no, todo sí, todo no, sino que tiene que haber una explicación suficiente de por qué tiene que votar por tal pregunta y qué es lo que dice esa pregunta. Se promueve, de hecho, se promueve el voto en plancha. Sí, se promueve, pero ¿sí? Desde luego la población pide que sean otras y hay poca reflexión o diferenciación acerca del contenido de las preguntas. Sin embargo, en los últimos días se ha notado que la campaña por el no dio un golpe de timón, estratégicamente hablando. Dejó de hablarse del voto no en todas las preguntas y se comenzó a hablar, al menos eso es lo que promueve el expresidente Correa, por el voto no en la pregunta 3. Así es. Que tiene que ver con la eliminación no del Consejo de Participación Ciudadana, sino en la renovación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Sí. Ahora, también es interesante ver que la población, si podríamos hacer alguna mención, ve bien la forma como el presidente Moreno, pues por ejemplo en la última presentación del día domingo, en la que estuvo pues Eduardo con dos personas, dos señoras, en esta entrevista, la forma como se plantean muchas cosas que dejan de ser un gran interrogante y que en labios del presidente pues aparecen como realidades. Por ejemplo, cuando se mencionaba el hecho de que el endeudamiento externo está sobre los 60.000 millones, 69.000 millones, dijo él. Eso es algo que de parte de la población dice, bueno, debemos saber esto, debemos conocer y cómo se va a resolver. Porque haciendo una comparación con lo que sucedía hace muchos años antes de la Revolución Ciudadana, una cifra muy sencilla, un recién nacido venía con menos de $1.000 de deuda. Ahora llega con más de $4.000 de deuda. Entonces, claro, esto es impresionante, pero se nota de que hay franqueza. ¿Ha medido usted precisamente eso, la percepción de los ciudadanos sobre la personalidad del presidente Lenín Moreno? Sí, claro, tenemos también pues información al respecto. Cuando se le pregunta a la población sobre la gestión del presidente, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente? Vemos que primero el expresidente Correa tuvo pues aprobaciones bastante altas, que estaban sobre 60, sobre 50, terminó con alrededor del 48% de aprobación a su gestión. El presidente Moreno en junio ya tenía 66, llegó a tener 77% en agosto y ahora vemos que tiene el 69% de aprobación, una cierta tendencia a la baja. Si bien muchas personas dicen que no van a votar sí, como una demostración de apoyo al gobierno, parece haber correspondencia entre los números. Sí, hay correspondencia. La población tiene claras las cosas. Cuando les preguntamos, pues ellos nos dicen a nosotros, qué bueno que ustedes pregunten. Nosotros hacemos preguntas, no menos de 10.000 entrevistas al mes en varios temas, y es una forma de hacer práctica la democracia.
pregunta a 10.000 personas y hacer conocer a millones. Entonces, en ese sentido también pues yo quisiera mencionar, por ejemplo, de que tenemos mucho interés siempre en la participación del acontecimiento nacional. Hoy día nosotros vamos a registrarnos justamente ante el Consejo Nacional Electoral respecto de los estudios de pronósticos electorales. El llamado exit poll. A los estudios de pronósticos electorales. Vamos a registrarnos para tener incluso todas las cosas en regla. Incluso vamos a firmar el acuerdo que se pide a las empresas de encuestas. Lo vamos a hacer, pero desde luego, pues, en lo que se refiere a la exit poll, estamos nosotros analizando, porque, como ustedes comprenderán, y el pueblo lo conoce, el año pasado para nosotros fue un año tremendamente difícil. Se nos denunció en algo que nunca se pudo probar. Hubo el sobreseimiento de parte de la jueza respecto de nuestra actuación. Nada que podría decirse que estábamos nosotros cometiendo delitos. Sin embargo, pues, como Sedatus y quien habla como persona de representante legal de la empresa, pues totalmente sobreseídos. Pero tengo todavía una convocatoria que me llegó ayer, ¿no?, para una entrevista, para una audiencia preliminar que se tiene que dar el día nada menos que el 5 de febrero. Yo tengo que concurrir el día 5 de febrero, al día siguiente de la consulta popular, a una audiencia preliminar de un posible juicio. Yo no sé cómo se divide la persona natural con la persona jurídica. Mi vida ha sido más de 50 años dedicada a lo que es el estudio, a lo que es la investigación, a lo que son las metodologías. Aquí tengo un libro, ¿no? Ese es un libro mío que son 7 ediciones, utilizado en las universidades, en todos los países, y hay una admiración enorme a nivel mundial de cómo es posible que a una persona que se ha dedicado a estudiar, a dar sus metodologías que son utilizadas no solamente en el Ecuador, sino en el país, en diferentes países, se ha sometido a un posible juicio de qué. Ya conoceremos, ya nos informará usted y sabremos la respuesta a las preguntas que usted se plantea. Más allá de eso, puntualmente, ¿va a hacer Sedatus un exit poll el día de las votaciones? Eso es lo que le acabo de mencionar en este momento. ¿Lo van a hacer? El día anterior, ayer, recibí esta notificación ratificando de que tengo que concurrir nada menos que el día siguiente. Pero establece usted una relación entre una cosa y otra, que el hecho de ser citado por una juez. Mis asesores legales dicen, bueno, usted tiene que estar dedicado a estudiar. ¿Cómo va a presentarse ante esta? No se sabe de qué es lo que lo va a acusar a uno. Entonces yo tengo que estar suficientemente preparado. ¿Eso le impedirá hacer la logística, el 4 de febrero? Lo que tiene que manejarse respecto de una exit poll es muy grande. Nosotros hemos presentado, Eduardo, informes que van a más allá de 300, 400 páginas cada vez que hacemos un exit poll. ¿Sabe cuántas páginas hacen las otras empresas que hacen? 2 páginas. Ya consultaremos a otras empresas acerca de este tema. Gracias al doctor Polibio Córdoba. Son las 7 de la mañana con 43 minutos y seguiremos pendiente de lo que usted nos señala. Vamos a hacer un corte y regresaremos en un instante con un tema que ha venido golpeando, impactando a la opinión nacional. La desaparición de David Romo. Está aquí su madre, con ella vamos a dialogar dentro de pocos instantes.